Amigos, mi nombre es Alex Marsud. Les quiero hacer una invitación este 21 de abril en la House of Demon para un homenaje acerca de Mauricio Montoya Bull Metal. Van a haber 3 personas que compartieron muchas cosas con él. Van a estar interactuando con el público. Más adelante yo voy a estar con ustedes en videollamada y les quería hacer esta invitación para que nos tengamos en cuenta. Apoyemos el evento que es en memoria de Mauricio Montoya Bull Metal. Los quiero ver muy pronto por allá, ¿ok? Buena energía y allá estaremos. Pues los pelados que teníamos en esa época, 13, 14 años, que era el mundo del underground en esa época, sí era underground de verdad. Y entonces, pues gracias a la música que logró grabar Julián con Mauricio, fue que yo logré encontrar muchísimas bandas que me terminaron de joder, me terminaron de detonar, bandas de death, de thrash, de black, que bueno, terminaron por definir la personalidad y lo que soy hoy por hoy. ¿Listo? Después, porque yo llegué una vez a la casa de Mauricio Montoya cuando vivía por el lado del estadio, llegué de la mano de Julián. Pues cuando uno llegaba tenía que llegar con un anfitrión. Usted no podía llegar ahí sin conocer a Mauro, que no le iba a abrir. Entonces Julián fue el que me llevó, pero después de un tiempo que ya podía decir que yo llegaba solo, fue cuando efectivamente las mesadas de mi colegio, todas se las invertía el Mauro, maldita sea, grabando tapes, comprando merch, t-shirts, discos poligrabados, ediciones especiales, bueno, unas vainas loquísimas. Pues yo puedo decir que fue el primero en Colombia que tuve un buzo de Cradle of Filth brutalísimo, que pues yo me ponía así, fue puta, y yo iba a un concierto y me lo querían quitar. Era del primer álbum de Cradle of Filth, cuando pues, Cradle no era lo que es hoy, que desafortunadamente es demasiado comercial, pero era una chimba. O sea, en la gira de Tifón, cuando estuvo en Bucaramanga y cuando estuvo en Cali, yo era el roadie del Mauro en realidad, o sea, yo era el roadie de batería, ¿cierto? Y yo era el encargado de aplicarle al Cristo que Mauro salía quemando, no recuerdo en cuál canción. Yo era el encargado de rociarle el producto inflamable al Cristo para que Mauro lo prendiera al frente del público, ¿cierto? Marica, es un pegamento de PVC, es un tarrito pequeño. Y uno con las carreras y toda la mierda en Bucaramanga, pues, marica, no había casi luz. Yo le rocié como pude al Cristo, le digo, puta, PVC. Y fue puta, y Mauro salió con el Cristo y empieza con el encendedor, bla, 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 y no prendía el Cristo. Y yo, marica, Mauro me va a matar, güey, puta, me va a quebrar el culo si esta mierda no prende. Pues bueno, por dicha prendió. Pero claro, después del concierto me dice el Mauro, malparido, no le echaste suficiente, güey, puta, qué susto, marica, qué apretada de culos, güey, puta. Entonces, pues eso fue una vaina que, maluca que pasó. Como de anécdotas, esta última, en la grabación del Unholy Trilogy, yo también estaba asistiendo a Mauro en la cabina de grabación con la batería. Y me aburrí y entonces empecé a andar no sé, a dar vueltas por la cabina. Marica, hice un estruendo del hijo de puta y me cagué ese extracto de la grabación. Ahí Mauro me viró feo y me dijo, marica, la cagaste. Y yo, ay, marica, ¿qué vamos a hacer? Primero, pues gracias a los que vinieron a esta charla de Mauricio Montoya, Botero. Hay muchas historias, o sea, yo debería empezar Bozo. Sí, ¿por qué? Porque yo hablo mucho, entonces... Yo hablo más. Yo hablo mucho, entonces de pronto me alargo, pero bueno, entonces arranquemos con la historia de cuándo y cómo lo conocí. Yo a Mauricio, yo estudié en la UPB, estudié en la UPB hasta el año 83, que ya me sacaron, pues no me aguantaron más. Y cuando me picó el bicho del rock and roll y la rebeldía, pero en el año 81, uno en la UPB en esa época
hasta segundo de bachillerato veía las materias normales, pero ya para tercero de bachillerato se inventaron una vaina que luego en los 90 se evolucionó como una técnica, que a los muchachos, aparte del pensum oficial, pues les enseñan una materia que les sirva para la vida. Ese experimento se hizo en la UPB en 1980. Entonces había dos opciones: uno podía estudiar ingeniería electrónica o dibujo. La gran mayoría elegimos dibujo, pero no porque nos gustara ni tuviéramos talento, sino por correrle a lo que tenía que ver con matemáticas. Para ingeniería electrónica había que ver matemáticas y trigonometría, entonces todo el mundo le sacaba el culo a eso. Y terminamos inscribiéndonos y nos daban a un grupo de estudiantes, no a todos, semanalmente clases de dibujo. El edificio en el que empezamos a estudiar, no sé si conocen la UPB. La UPB en esa época tenía 4 edificios blancos, 2 gemelos, o sea, 2 y 2 blancos. En el primero y en el segundo quedaba bachillerato de primero a tercero. Cuando ya uno, de primero a segundo, cuando ya uno pasaba al grado tercero, se iba a otro edificio que queda, todavía existe ese edificio, creo que hasta la Facultad de Derecho, al lado de la cancha Fundadores, que se llamaba así, era una cancha de arenilla. Nos pasaron para ese edificio, allá empezó el año 1981 y tuvimos la primera clase de dibujo. No se me olvida el nombre del profesor, un chiquitín muy arrogante, soberbio. Pues que no se le olvide el nombre a un profesor es porque fue muy bueno o porque te hizo la vida un infierno. Este man a mí me hizo la vida un infierno, ya más adelante les voy a contar por qué. Juan Guillermo Córdoba se llamaba. Y ese man nos dio la primera clase. Esto es una historia real. Esto no me lo inventé yo, sino que es como si hubiera conspirado el universo. Es una historia muy bonita. Entonces, en la primera clase, Juan Guillermo Córdoba, el profesor, dijo: vamos a arrancar con un dibujo libre. Cada uno va a dibujar a su ídolo. Y listo. Empezaron a salir al frente los estudiantes y mostraban un deportista, mostraban un actor, algunos dibujaron al papá, en fin, de figuras de caricaturas, superhéroes, hasta que le llegó el turno a un muchacho muy alto, muy gordo, peinado así de ladito. Es que esa es la historia bonita, porque es la parte de Mauricio que no conocen. Peinado de lado, pero a la perfección, como si le hubiera peinado la mamá, hagan de cuenta. El pelo súper cortico, patilla aquí, la camiseta por dentro, correa impecable. Y el muchacho gordo y alto salió al frente y mostró su dibujo. Y el dibujo era Ace Frehley, el guitarrista de Kiss. Hijo de puta, yo había dibujado a Paul Stanley. Entonces yo ahí mismo miré a ese man y él vio que yo lo miré, y fue la primera vez que hubo contacto visual entre Mauricio Montoya y yo. Luego salí yo y mostré el dibujo que yo había hecho, que me lo sabía de memoria, hasta con los ojos cerrados sabía hacer lo que es la carátula del individual de Paul Stanley del año 78. Entonces yo salí, lo mostré y lo miré a él, y él ahí mismo reaccionó también. Y el otro muchacho que estaba en el último puesto de la última fila salió y mostró una caricatura perfecta, porque dibujaba a la puta perfección desde pelado a Alejandro Emilio Oquendo, y él dibujó a Gene Simmons, la carátula del individual de Gene Simmons. Entonces eso es el universo conspirando. 3 fans de Kiss en un colegio de la UPB, un día cualquiera de la semana en 1981. Cuando se terminó la clase ya nos encontramos todos afuera y nos hicimos amigos. En ese momento fue cuando yo conocí a Mauricio. Y el resto pues tiene un montón de historias interesantes, pero aquí somos 2. Contá vos una tuya y yo ya enseguida sigo. Yo vengo de la radio, entonces yo todo lo hago cronológicamente y hablo mucho, entonces ojalá no se aburran. Arranca vos con lo tuyo. Bueno, ¿quién conoce a Men aquí? Yo. Bueno, bacanísimo, muy bacán, porque
Creo que es primera vez después de más de 30 años que hablo en micrófono. Llevo 30 años ya que después de que, digo yo, ese gran grupo se terminó en el año 89-90. Y gracias a Julián, el cual es un berraco, repartiendo otra vez esa historia tan bonita, reconociendo otra vez a ese gran amigo, gran artista, gran publicista, un visionario total, no solamente del metal, del rock, sino también de lo que tiene que ver el arte completamente a nivel mundial. Y gracias a Julián que cada vez esto coge más fuerza, que a nosotros que creímos que iba a ser de esas anécdotas de amigos que murieron y que no íbamos a volver a saber más de ellos, simplemente todo iba a quedar en fotos, en escritos, en videos, en grabaciones. Y repito, gracias a Julián y a todo ese equipo hoy en día que creemos que tenemos que dejar ese legado de Mauro por siempre. Ojalá sigan saliendo muchas más cosas. Siempre hemos pensado en libros o en historias o en películas. Bueno, lo importante es que les voy a contar una de tantas y tantas anécdotas que ocurrió en ese periodo grandioso de Mauro, en el cual le he preguntado yo ahorita a Juan que él toda la vida físicamente fue una persona muy robusta, muy ancho, y en el año 87, cuando lo conocimos nosotros, ya era una persona que había tenido pues un tratamiento para adelgazar, y entonces ya medio se parecía a nosotros, porque nosotros ya estamos muy gordos, pero en esa época sí teníamos como una figura más juvenil. Entonces nos reíamos mucho porque él nos mostraba fotos, como dice Juan, que más joven era más gordo, entonces lo molestábamos mucho cuando salíamos de gira y pregamos a que no comiera mucho, y él pues obviamente se ayudó mucho por muchos años. Y una vez estando en Pereira, que teníamos mucha hambre porque el concierto empezaba muy tarde, como a las 9 de la noche, nos dijo que fuéramos a un restaurante que él conocía, y lo que hicimos fue comer y comer y comer y comer, y llegamos totalmente llenos a ese concierto. Yo tenía que cantar casi una hora. Fue muy molesto, y realmente él después nos dijo que nos hizo la cagada, porque realmente siempre él pensaba que volver a esa época de él de tanta comida y tanta golosinas y tantas cosas era muy difícil. Entonces, cuando Juan Camilo contó ahorita la anécdota de que cuando él estaba ebrio que se miró en el espejo y que con eso le dio una enseñanza grandísima, esto a nosotros nos dio una enseñanza también en la alimentación. O sea, después del concierto le dijimos, no, hermano, pues siquiera no éramos bailarines, porque si no nos hubiera ido muy mal. Entonces el tipo, este weón era un permanente conocedor de muchas cosas del ser humano que uno más tarde se vino a dar cuenta. Entonces el estudio permanente de él, el autodidacta en los idiomas, en la música, en todo lo que tiene que ver con la información general, un tipo que sabía de ríos, de geografía, de historia. Entonces nosotros gozábamos mucho con él, disfrutábamos mucho. Ahora, llegó un día en que también le contaba ahorita a Juan que yo no sé por qué tuvimos una discusión en un ensayo, y fue que yo no había alcanzado a escribir una de las letras, y él me dijo, yo tengo letras. Entonces yo le dije, bueno, pues de una, porque en este momento amén, puede que nos esté yendo muy bien. Ya llevábamos alrededor de 5, 6, 7 canciones completamente listas para grabar, y él al próximo ensayo llegó con unas letras que me parecen muy en el momento para mostrárselas, para que las vean. Son letras originales de él, tanto a puño y letra de él como
como su inspiración total. Entonces le digo yo a Juan que leamos una, por ejemplo. Aquí hay una característica muy especial de Mauricio, y es que a Mauricio no le gustaba escribir ni con lápiz ni con lapicero. Mauricio utilizaba rapidógrafos. ¿Alguien conoce los rapidógrafos? O sea, todos los de mi generación saben que es un rapidógrafo. Cuando me mostraste esto yo me sorprendí mucho, porque es que tiene la fecha, yo no sabía de esto. O sea, hoy me entero de esta vaina porque dice Bull Metal 1984. De hecho, antes de leerla, yo les quiero contar lo del apodo. A Mauricio lo bautizó Bull Metal el que les habla. Yo lo puse Bull Metal. Y la historia es muy bonita. Salimos el año 82 de una película en el Teatro América, vuelvo y hablo para los de mi generación. El Teatro América quedaba en la 78 con San Juan, que en el segundo piso quedaba una discoteca, un estadero muy famoso, mis papás iban allá, se llamaba La Terraza de los Recuerdos, y al frente quedaba la Brasilia. En ese lugar, en el Teatro América, fuimos a ver una película de adolescentes que se llamaba Porky's. Porky's era una película de adolescentes desbocados y desesperados por tener sexo. Véanla, ahora que tienen tantas plataformas, o búsquenla en internet. Es una película pendeja pues, pero para un adolescente de 15 años era la puta locura en esa época. En esa película hay un personaje que se llama Bull, que es un man muy grande y muy viga. Aquí entra un personaje que yo sé que ninguno de ustedes conoció, pero que es muy importante no solamente para mí, sino para Mauricio, que era mi primo. Yo tenía un primo que se llamaba Juan Carlos Gómez, vivía en Envigado, en el Trianón. A Juan Carlos desde muy pelado le decíamos Cuchi. Cuchi alguna vez conoció a Mauricio porque Mauricio fue a mi casa en San Joaquín. Yo vivía en la carrera 68A, número 42 a 31. Que el número de teléfono era muy satánico y yo me sentía muy orgulloso. Era 230-0666. Hueputa, uno de 14 años y que el teléfono fuera 230-0666. Hueputa, estoy marcado por el demonio, maldita sea. Yo era feliz. Entonces un día fue Mauro allá y conoció a mi primo Cuchi y le cayó muy bien. Y nos volvimos muy, muy amigos. Alejandro Emilio Kendo Masacre, Alex Oquendo Cuchi, Mauricio Montoya Botero y yo. Entonces cuando salimos de la película Cuchi, Mauro y yo le dije, marica, yo ya te tengo el apodo. Íbamos caminando por toda la 78, camino a la casa de Mauricio. Mauricio vivía en la avenida Jardín, antes de llegar a la Nutibara. Esa casa la tumbaron, ahí hay como unos edificios. Y cuando íbamos allá yo le dije, vos te voy a poner Bull Metal. Y ese día de 1982, día de semana, ese día hubo un apagón en Medellín, yo me acuerdo. Ese día lo bauticé Bull Metal. No sé si sabían esa historia, pero yo soy el que le puso ese apodo a Mauro. Entonces me sorprende mucho esto, ver 1984. No sabía que ya escribía canciones en esa época, que nosotros queríamos formar una banda. Ahorita les cuento los dos nombres. Esta se llama Paso a Paso y dice: puño y letra de Mauricio Montoya. ¿Quieres conseguir lo que deseas? Solo piensas en la manera de conseguir tus deseos pronto, pero ignoras que paso a paso es la manera. Y pone entre paréntesis 4 besos. Eso puede ser un pre-chorus, antes del coro. Los sueños invaden tu mente. Quieres que todos conozcan tu nombre. Solo quieres ser importante y no te conformas con quién eres. Paso a paso lo consigues 2 veces coro. Te digo, no seas esclavo del dinero. Aprende a ser quien eres y a no ser un falso ser que solo quiere triunfar. Pero pronto, paso a paso es la manera. Paso a paso lo consigues. Paso a paso es la manera. Puño y letra de Mauricio Montoya Botero a rapidógrafo 1984. Qué chimba eso. ¿Y cómo conseguiste esa vuelta? Muy bien, no, como lo dije, al próximo ensayo llegó con las letras.
¿Te y la me regaló? dijo, estas son las letras para las próximas canciones de Amén. Pues porque Julio Aparicio y yo, sobre todo Julio Aparicio, el gran compositor de Amén, ya tenía algunas melodías listas muy Exodus, con tintes de Rush y mucho Metallica y Slayer, y bueno, entonces esto está por ahí grabado. Algún día tenemos que sacar toda esa información que realmente mucho arte nos dejó Mauro. ¿Qué anécdota quiero volver a contar? Que de pronto en el video que está en YouTube la conté. Un día nos invitó un amigo a una finca en Llano Grande del papá que estaba en obra negra. Entonces nos dijo, pues podemos ir y quedarnos toda una tarde de ensayar allá dentro de la finca y nos venimos por la noche. Pues eso, terminamos yendo Quimosis, Crión, no me acuerdo si fue Némesis, no me acuerdo qué fue otro grupo, y Amén. Entonces estábamos descansando por la tarde después de tanto ruido y tanto tarro, tanta guitarra y batería y tanto grito por parte de nosotros los vocalistas. Yo vi que pasó un avión cerquita hacia el aeropuerto José María Córdoba. Entonces les dije, hagamos algo. Cuando llegue la noche, antes de irnos para Medellín, sin necesidad pues de empacar todos los instrumentos y todo, vámonos para la pista del aeropuerto, que me dijeron que no se podía meter a la pista. Ay, Dios, qué mamá, no. ¿Tú sabías eso? No, pero hablando de la José María Córdoba, a nosotros nos tocó la construcción de José María Córdoba, Sí, que eso se inauguró en el 85. sí. Y hay otra historia bacana que tiene que ver con inauguraciones de lugares muy emblemáticos de Medellín. A nosotros nos tocó la construcción del centro comercial Oviedo. Ahí había una finca y nosotros nos íbamos, Alex Oquendo, mi primo Cuchi, Mauricio y yo, a la construcción de Oviedo a escuchar música con una grabadora que yo tenía, que sonaba muy bueno, que era en esa época se llamaba National Panasonic, luego fue solamente Panasonic, que creo que ya desapareció. Y allá nos íbamos a escuchar música mientras estaba en obra negra Oviedo. Esa historia es bacana también. Entonces llegamos al aeropuerto y les dije, si éramos, no sé, alrededor de 20, y nos metimos a la pista de José María de noche. Me habían dicho que de cierta parte para allá nos podíamos acostar para ver aterrizar los aviones. Entonces Mauricio era el más recatado, como el más maduro, el más serio, y casi no lo pasamos, porque era el más grande obviamente, casi no lo pasamos por encima de la malla. Bueno, logramos pasarlo, pasamos todos, o casi todos. Teníamos una garrafa de aguardiente, no, apenas estábamos empezando a tomárnosla, y pasaron alrededor de 20 minutos y llegó la guardia y la policía aeroportuaria, que nos metieron 2 días a la cárcel. No jodas, ¿en serio? 2 días. Los presos de la cárcel de Río Negro, la cárcel quedaba como a 1 o 2 cuadras del parque de Río Negro, ya no. Y a mí lo primero que me dijeron fue, ese es el jefe de ustedes. Mauro. Que si Mauricio era el jefe de nosotros. Pues claro, ¿qué dijeron? Estos los metieron a la cárcel, son delincuentes, y realmente fue una locura de juventud que con el tiempo aprende uno que esas son unas anécdotas muy bacanas para contar. Pero sí fueron 2 días muy duros, porque el primer día fue calabozo, todos en ese calabozo contando historias hasta que nos quedamos dormidos, pero era muy duro porque nos tocaba hacer chichi por allá en una esquina, y ya el otro día pues nos sacaron y nos metieron a celdas con presos que ya realmente estaban, ya sabían que tenían su condena. Entonces fue muy duro, muy difícil, pero muy bacano, porque
A los pocos días fue el concierto de Amén en el Polideportivo y compusimos una de las canciones de Amén que está en YouTube, que es una canción instrumental de nosotros, que se la recomiendo para que la busquen. La encuentran como Julio Aparicio Instrumental, Amén, Julio Aparicio Instrumental. Julio Aparicio, el guitarrista de Amén. Bueno, esa fue una de tantas anécdotas, Juan. Hay muchas. Volviendo al 81 y lo que dijo nuestro anfitrión aquí en la House of Demons, el tema de que Mauricio era un tipo muy culto es una realidad. Mauricio era un tipo, yo por eso me identifiqué inmediatamente con él, porque hay otra anécdota que tiene que ver con los dibujos que nos ponían a hacer en la clase de dibujo. Algún día nos pusieron una tarea que teníamos que hacerlo con un lápiz, no me olvida, 4B a sombras y con mezcla de técnica de carboncillo. Y los pelados llevaban siempre lo mismo: deportistas, superhéroes, que la foto de mi mamá. Y yo llevé un dibujo de Hitler que me quedó muy bueno. A mí Hitler me parecía un personaje, el hijo de puta, pues. Entre otras cosas porque Hitler tenía una buena idea, pero el poder pues se le subió a la cabeza. Hitler lo que quería, sin ser nazi ni racista, Hitler lo que quería, su frase era Alemania para los alemanes. Lo que pasa es que en esa época Alemania estaba dominada por los judíos. Los judíos eran los que tenían la plata, y eran los que tenían los negocios, y eran los que hacían empresa. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces yo llevé a Hitler y Mauricio llevó a Truman Capote, el escritor de una obra muy famosa que se llama In Cold Blood. Entonces ahí fue donde yo vi, este man es culto, este man sabe. Y ya no solamente hablábamos de música, sino que hablábamos de libros, porque yo venía de una familia muy culta. Mi papá fue un tipo que habló 6 idiomas a la perfección y nunca salió de Colombia, y mi papá se despachaba 2 y 3 libros semanales, y uno de sus hobbies era leerse el Quijote en italiano, en esperanto, en alemán. Entonces y en mi casa había una biblioteca de más de 8.000 libros. Entonces yo no encontraba pelados de mi edad que vivieran lo mismo que yo vivía, y con este man lo viví. Este man era muy culto. Entonces yo hablo inglés desde que yo tenía 13 o 14 años, porque lo aprendí a punta de películas y a punta de música. En esa época no había Netflix, no habían llegado ni las parabólicas, pero como mi papá le daba clases a estudiantes extranjeros de español, todos estos estudiantes le traían cassettes grabados de Betamax. Entonces, por ejemplo, yo conocí MTV en el año 82, viendo Betamax en mi casa, y veía películas en inglés, y mi papá me ponía tareas que yo pensaba que eran pendejas, pero me sirvieron mucho. Entonces yo sacaba las canciones, la letra de las canciones de oído, y se la mostraba a mi papá en la noche, y mi papá me corregía los errores. Mauricio hacía lo mismo. Mauricio, en esa época no todos los álbumes traían las letras de las canciones. Mauro sacaba las canciones, la letra a oído. Entonces yo había encontrado a alguien que compartía mi pasión no solo por la música y el rock and roll, sino por el inglés, por los libros, por el cine. Entonces todo lo que escuchen y les diga que Mauricio era un tipo muy culto es una puta realidad. Ese man era culto, era brillante y era un conversador, el hijo de puta, aunque era muy tímido, ¿no? Él no, los que lo conocieron van a estar de acuerdo conmigo, era difícil entrar en el mundo y en el universo de Mauricio, pero una vez permitía que uno entrara, el tipo era un muy buen amigo. No se tomaba un trago, no se fumaba un cigarrillo, yo no le conocí un solo vicio a Mauricio. Entonces fue una amistad muy chimba. Esa época fue muy bacana porque era otro Mauricio. Si pueden buscar fotos, que no hay mucho registro fotográfico del Mauricio del 80 al 87, pues vos sí conociste cuando él te mostraba fotos cuando era gordo y todo. Ah, bueno, y antes de darle el micrófono a este man otra vez, porque ahí no sigo, ¿cómo hizo para bajar de peso Mauricio Montoya Botero? En el 86 montaron una vaina en Medellín que se llamaba el International Siemens Center,
quedaba yendo hacia Envigado por la avenida del Poblado, justo después del parque del centro comercial que todavía existe. En la primera esquina para bajar, ahí quedaba en una mansión gigante el International Cement Center. Pero es muy divertido porque Mauro no le contó a nadie. De uno empieza, y ese man no hacía ejercicio, pero ni puta mierda. Y empezó a bajar de peso y a bajar de peso y a bajar de peso. Y mi papá fue el que me dijo: ese muchacho amigo suyo está enfermo. ¿Y por qué enfermo? Está bajando de peso muy rápido, eso no es normal. Y empezó a bajar de peso hasta que una vez me dijo: marica, es que estoy en una vaina en donde me inyectan con un líquido que acelera mi metabolismo. Entonces vos me preguntabas, ¿pero cómo así? ¿Eso por qué no existe? Todavía existe. Ese es el método de todos los famosos para bajar de peso. Una sola inyección vale 2 millones de pesos. Y se las aplican cada 6 meses. Acelera el metabolismo por un control médico, lógicamente. Mauricio fue un conejillo de Indias. Fue de los primeros para probar esa vaina. Es más, salió en el periódico El Colombiano en una publicidad del International Cement Center y decía antes y después. Entonces salía Mauricio gordo como un marrano y después lo mostraban. Pero es muy divertido porque en la foto que estaba gordo salía con una camisita Lacoste, peinado de lado, todo hermoso. Y en el después salía con un jean roto, correa de taches y camiseta de Venom. Entonces era un cambio muy divertido. Él bajó de peso por el International Cement Center. Ahí tiene el secreto ya, ¿no?